que leer, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibe. Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a continuar hablando sobre los últimos tiempos conforme que dice la Escritura. Hoy hablando sobre la segunda venida de Cristo. Y antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Te doy gracias por cada persona que ha tomado el tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú tomes control de todo, que tu Espíritu Santo fluya en cada hogar, para que podamos recibir entendimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Pues qué bueno que están aquí conmigo en este momento. Vamos a seguir hablando sobre los últimos tiempos. Ya tenemos varias semanas hablando de esto. Las últimas semanas hablamos sobre el rapto, primeramente, y también la tribulación y la abominación desoladora. Y esos videos, si no lo han visto, lo voy a poner en la descripción de este video, así para que usted lo pueda mirar cuando usted pueda. Pero hoy hablando sobre la segunda venida, acuérdese de algunas cosas. Conforme que dice la Escritura sobre los últimos tiempos, el rapto llegará primero. El rapto, acuérdese que eso lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18. Y eso habla sobre luego que es cuando los creyentes en Cristo serán arrebatados con él, ¿verdad? Para encontrarse con el Señor en las nubes así como personas ya salvos, creyentes en Él. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 a 18. Y después de eso, después que los creyentes están con Cristo, va a seguir la tribulación, que vemos que conforme la palabra que es de 7 años. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, del 24 al 27. Entonces, en medio de esos 7 años, como de 3.5 años, es cuando comienza la ira más feo, y eso se describe como la abominación desoladora. Y eso es cuando cosas muy, muy, muy malas van a pasar. Por ejemplo, como cuando las personas se van a tener que marcar, ¿verdad?, sobre la cabeza o de sus manos para poder comprar o vender. Y también vemos que habían 3 diferentes series de juicios de 7. Los 7 sellos, los 7 ángeles con las 7 trompetas y luego los 7 copas. Y eso todo va llegando al punto que va a llegar Jesús por la segunda vez. Y es lo que vamos a ver hoy en día. Entonces, hablando sobre la segunda venida de Jesús, primero quiero ver unas similitudes entre la primera venida y la segunda venida, cosas que son similares de entre la primera venida que vino Cristo y la segunda venida. ¿Cuándo fue la primera venida? Pues ya saben, cuando Él vino hace 2000 años, arriba de 2000 años, ¿verdad? Nació en Belén y fue creado en Nazaret, y Él murió a los 30 tantos años en la cruz y resucitó 3 días después, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento habla de Él y todas las profecías que Él cumplió. Bueno, eso fue la primera venida, pero la segunda venida sí va a haber algo similar en esta manera, y la manera que va a ser similar es que Él vendrá de nuevo a la tierra en forma física. Entonces, la segunda venida, Él va a venir en la tierra de nuevo en forma física. Recuerde de los ángeles que les dijeron a los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, ¿qué les dijeron? Pues vamos a ver, eso es lo que queremos comenzar primero. Entonces quiero leer Hechos capítulo 1 de 9 a 11 primero.
Vamos a leer aquí juntos, aquí diciendo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, hablando de Jesús. Y estando ellos, perdónenme mover esto, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de los discípulos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, esos fueron ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos mismos diciendo que regresará en la misma forma que Él se fue. Y simplemente diciendo cuando Jesús regresa, va a regresar, parece en la misma manera. Él se fue con su cuerpo, en su cuerpo ya resucitado, ¿verdad? Ya fue su cuerpo resucitado porque ya tenía como unos 40 días después que resucitó de la muerte y con ese cuerpo se fue. Y con ese cuerpo regresará. Será similar en esa manera y vendrá físicamente. Así diciendo que no es espiritual, lo vamos a poder ver. Vamos a poder caminar con Él. Vamos a poder hablar con Él, discutir con Él, saludar a su mano, ¿verdad? Así es que va a venir. Entonces, en la misma manera que Él vino la primera vez que las personas lo podían ver, pues así va a venir la segunda vez. En la misma manera que Él se fue, va a regresar. Va a estar aquí en la tierra físicamente. Pero eso, ahí se terminan las cosas que son similares. Ahora quiero ver a las cosas que son diferentes entre la primera venida y la segunda venida. Porque hay muchas cosas que sí van a ser diferentes en estas formas. Pues primeramente, si se acuerdan, en su primera venida, Jesús cumplió por decir, el papel o el cuadro de ser un siervo sufriente que se describe en Isaías 53. Si ves Isaías 53, 1 al 3, que es una profecía de la primera venida de Jesús, vemos que Él era un siervo sufriente. Aquí vemos quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue cuando vino Jesús, vino para servir, ¿verdad? Vino para dar su vida. Fue un siervo sufriente. Pero en su segunda venida, Jesús regresará como rey conquistador. Rey conquistador, como dice Ezequiel 37:24, que dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Aquí cuando habla sobre David, no está hablando de David físicamente, pero el linaje de David, el rey que viene de la línea de David, que es Jesús, Él será rey. Entonces, la primera venida que Jesús, cuando Él vino, fue un siervo, pero la segunda venida Él regresará como un rey conquistador. Okay, un rey conquistador. Ahora, otra diferencia es que en su primera venida Jesús llegó en las circunstancias más humildes. Si se acuerdan, en Marcos 10:45, que dice aquí, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Ya sabemos que eso fue Jesús, servir a todos, ¿verdad? Él sirvió a nosotros con su vida.
Y es lo que vino, para esa razón, a servir y no ser servido. Pero en su segunda venida, Jesús llegará con los ejércitos del cielo a su lado. Si vemos Apocalipsis 19:14, aquí dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Le seguían a quién? A Jesús en su segunda venida. La primera venida fue en circunstancias muy humildes, pero en la segunda venida Él viene para conquistar, en guerra, para destruir al enemigo. En su primera venida Jesús vino a redimirnos, ¿verdad? Vino a redimirnos con su sacrificio, a hacer la obra para que nosotros podamos ser salvos. Y por su gracia, por sus llagas, somos salvos. Vemos Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, que fue Jesús. Pero en su segunda venida, Jesús vendrá a juzgarnos. A juzgarnos vendrá Jesús. Mateo 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él aquí juzgará, mirará los que creen en él, y los que no creen en él, los va a juzgar. Así viene por la segunda vez para juzgar. Primera vez para redimir, la segunda vez a juzgar. Y esto aquí que vemos es la limpieza de los sobrevivientes de la tribulación. Porque después de la tribulación va a haber gente físicamente como que era en la tierra, vivos. Y va a haber creyentes y va a haber gente que no cree en él. Y cuando habla que él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, Jesús, en su forma de juzgar, va a apartar a los que creen en él, que son las ovejas, con los cabritos que no creen en él. Y esto es la separación. ¿Okay? Las ovejas son los justos y las cabras son los malvados. Otra diferencia, en su primera venida Jesús entró en Jerusalén. Acuérdese, antes de dar su vida, antes de morir, Él llegó a Jerusalén en su entrada triunfal. ¿En cómo vino? ¿En qué estaba puesto? En un burro, sobre un burro. ¿Verdad? Mateo 21:7 dice, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Pues el asna, ¿verdad? Un burro. Así fue hecho Él. Así llegó a Jerusalén sobre un asna. Pero ¿qué dice en su segunda venida? ¿Cómo entrará? Dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí viene montado un caballo blanco. La primera vez cuando él vino estaba sobre una asna. El asna, y ahora viene con un caballo blanco. Vemos la diferencia. Es un rey conquistador. La segunda venida, la primera venida fue simplemente para dar su vida en circunstancias humildes. Él fue un siervo sufriente, pero ahora en la segunda venida va a ser un rey conquistador, alguien que tiene los ejércitos del cielo a su lado para juzgarnos en caballo blanco. Listo para la guerra, listo para eliminar lo que es la maldad. Y es algo que vemos, que es la diferencia en esto. Y es algo interesante porque la segunda venida, tal como se escribe aquí, como vimos que se describe en la Biblia, es lo que algunos de los discípulos de Jesús en ese tiempo, hace 2000 años, y los fariseos esperaban que fuera cuando vino por primera vez. Ellos pensaban que Él iba a venir como un rey conquistando.
¿verdad? Pero no fue así. Lo que ellos demuestra que muchos judíos que dice, viendo que dice la escritura, muchos judíos creían que el Mesías sería un rey conquistador con un gran ejército detrás de él para restaurar a Israel. De hecho, se cree que Judas aceptó seguir a Jesús porque pensó que iba a formar un ejército y derrocar el gobierno romano. Así él va a poder estar a su lado, diciendo ya cuando Jesús es rey, yo voy a estar a su lado como su número 2. Mejor seguir el que va a ser rey, ¿verdad? Judas pensando en sí mismo, queriendo subirse de posición, hacerse alta, ¿verdad? Ya cuando Jesús establece su reino. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos la historia. Cuando no sucedió, pues Judas tenía que poner el asunto en sus propias manos y traicionó a Jesús por algo de dinero. Y pues tristemente, ¿verdad? Pero vemos que muchos judíos pensaban así, que Jesús iba a venir como un rey conquistando en guerra y todo así. Pero no fue así. Él vino como en una manera humilde. Era como un rey, como un siervo sufriente. Y muchos judíos no creyeron en Jesús porque esperaban algo diferente. Pero la segunda venida de Cristo será como muchos esperaban que fuera la primera. Él vendrá como un rey conquistador en su segunda venida y establecerá su reino. Y quitará el reino que está actualmente en este mundo, que es el reino del diablo, el reino del pecado. Y Él viene a la segunda vez para destruir eso, para establecer ya su reino aquí en esta tierra físicamente. Y pues vamos a leer Apocalipsis 19, 11 al 16. Aquí habla sobre los detalles de la segunda venida. Vamos a ver. En el 11 vamos a leerlo de nuevo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llamo de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero ir verso por verso de este pasaje que describe la venida de Jesús, de Apocalipsis 19, 11 a 15. Entonces en el 11, cuando habla sobre que viene en un caballo blanco, él lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí dice que Jesús estará sobre un caballo blanco. Aquí interesantemente el blanco representa la pureza y un caballo blanco es un símbolo de victoria. Un símbolo de victoria. Entonces el color blanco representa la pureza y un caballo blanco es un símbolo de victoria. Por lo tanto, esto simboliza su victoria triunfante sobre el mal. Y vemos que va a destruir el mal no mucho tiempo después de esto. En el versículo 12 dice, sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Los ojos de llama de fuego representan su visión penetrante de los juicios
que son justos y exactos. En el 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El libro de estudio de John MacArthur aquí describe esto como las vestiduras de Cristo que están manchadas con la sangre de sus enemigos. Y por eso es que tiene sangre y simbolizan las grandes batallas que ha librado contra el pecado, contra Satanás y la muerte. Y por eso está teñida en esta sangre. Y como su nombre es la palabra de Dios, que dice el Verbo de Dios, sabemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto no es la primera vez que vemos que el nombre, el Verbo de Dios, fue usado para Jesús. Juan mismo ha usado este título para describir a Jesús como el Verbo, ¿verdad? ¿Dónde vemos eso? En Juan 1:1 al 3, que dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy literalmente está diciendo que el Verbo era Jesús y Jesús es Dios. Ahora en el 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora los ejércitos en el cielo estarán compuestos por la iglesia. Y esto es interesante porque cuando viene Jesús, parece que todos vamos a venir con Él, ¿verdad? En una forma que le dice como ejército. Parece que va a estar compuesto de la iglesia, que puedes ver eso en Apocalipsis 19:8. También va a estar los ejércitos compuestos de los santos de la tribulación. Los santos de la tribulación son las personas que murieron por creer en Cristo durante el tiempo de la tribulación. Entonces, personas que no llegaron a ser agarrados por el rapto, pero y después del rapto, durante la tribulación, comenzaron a creer en Jesús y murieron por esa razón. Estos son los santos de la tribulación, y parece que ellos también van a estar parte de este ejército. Puedes ver eso en Apocalipsis 7:13. También los creyentes del Antiguo Testamento, todos los que creyeron en Dios antes que vino Jesús, puedes ver eso en Judas 14. E incluso también los ángeles serán parte de este ejército. Puedes ver eso en Mateo 25:31. Pero los ejércitos, no estarán allí para ayudar a Jesús en la batalla, sino para reinar con Él después de que derrote a sus enemigos. Entonces no vamos a estar ahí ayudando a Jesús. Él no necesita ayuda, es Dios, ¿verdad? Pero vamos a estar a su lado para reinar con Él ya después que Él termine su victoria, después que termine peleando, que derrote a todos sus enemigos. Y el último versículo, el 15, aquí dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y Él les regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto? Esto es la batalla de Armagedón. Puedes ver más información de la batalla de Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, cuando habla sobre el juicio de las 7 copas. El 6º copa habla sobre la batalla del Armagedón. Pues más que todo habla del Armagedón. Y esto es lo que es aquí que está hablando. Y pues si sigues leyendo en Apocalipsis, comenzando en el capítulo 20, vas a ver que ahí va a
a poner a Satanás, al diablo y a todos de los demonios, los va a encarcelar simplemente. Y vamos a ver eso simplemente aquí terminamos leyendo Apocalipsis 20, 1 al 3, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y a una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y con esto terminamos. Entonces, Satanás ya, cuando llega Jesús, viene para pelear, y lo que va a hacer es va a agarrar a Satanás, así, y lo va a atar por 1000 años. 1000 años. Entonces, aquí en la tierra, por 1000 años, durante el reino de Dios, el reino de Jesús, durante esos 1000 años, Satanás estará atado. Y habrá paz en la tierra durante este tiempo. Y la semana que viene voy a hablar sobre el reino de los 1000 años de Dios, que es el milenio. De eso hablaremos la siguiente semana. Veremos qué dice la Escritura sobre eso. Demasiado interesante. Y pues lo que vamos a ver. Y así concluye el estudio de hoy. Entonces acuérdese, la segunda venida hay similar de la primera venida, en la forma que va a venir físicamente, así como en la primera vez. Pero en la segunda venida no va a venir como un siervo sufriente, pero va a venir con rey conquistando. Va a venir no para redimir, pero para juzgar. Y eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por poder ver de tu palabra, Señor Jesús, poder estudiar y ver que tu segunda venida, cuando vienes, Señor, que aunque vas a estar aquí físicamente, Señor Jesús, que va a ser de una manera diferente, y la palabra nos enseña que estaremos preparados, Señor, para que podamos estar listos por tu venida, para estar listos por el rapto, y simplemente para estar listos para el momento que nosotros nos vayamos de esta tierra, Señor, y para que nosotros podamos estar listos para estar contigo, Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio hace 2000 años. Gracias, Señor, porque tú viniste para morir por mí, Señor, para que yo pueda ser salvo. Y te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este estudio bíblico. Te pido que los bendigas grandemente. Que si alguien está enfermo con algo, Señor, que los sanes completamente. Y si alguien está en necesidad, que los toques, que los ayudes, que los guíes, que los guardes, Señor. Tú sabes cada persona y sus necesidades. Te pido, Señor, que tú estés con ellos y que los ayudes, Jesús. Y te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues gracias de nuevo por estar conmigo en este estudio bíblico. Como les digo, voy a tener los otros estudios ahí en la descripción para que puedan seguir conmigo si no lo han visto. Y pues la semana que viene hablaremos sobre el milenio. Y si les gustaron este video, lo pueden compartir, pueden ponerle like, dejar comentarios si tienen preguntas. Y si no, pues hasta la próxima, nos vemos. Dios los bendiga, que tengan buena semana, que tengan buen fin de semana y cuídense y Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó.
cuando ya no confío.